Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, continuando con nuestro estudio del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 12, 22, 37. Antes de empezar, vamos a orar pidiéndole a Dios su bendición. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor, porque podemos estudiar tu palabra que nos conduce a toda y plena verdad. Gracias te damos. Yo te ruego que este estudio dé gloria a tu nombre y bendiga a las personas que lo vean. Que así sea en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey mesiánico y tiene plena y total autoridad, de tal forma que sus palabras son vida, vida eterna, y todos sus hechos prodigiosos confirmaron cada una de sus palabras. Tristemente, hubo gente que no esperaba al Mesías, que no estaban atentos, como dijera el Señor Jesucristo, en las señales de los tiempos. Él les recriminó, les dijo que ellos eran aptos, eran muy buenos para decir cómo sería el clima de un día a otro. Sin embargo, las señales de los tiempos no los pudieron discernir. Y esto refiriéndose a gente que se consideraba sabia, a los maestros de la ley, a los religiosos como los fariseos y saduceos. Y vamos a ver cómo es que estas personas que conocen de la palabra de Dios rechazaron de una manera total y frontal al Señor Jesús, aún viendo sus obras. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo que Él, siendo el Rey, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo del Hombre, venía para proclamar el Evangelio del arrepentimiento. Pero ellos estaban tan duros de corazón que no quisieron arrepentirse de sus maldades y volverse a Dios. Y esto significa que ya estaban en juicio eterno. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, dice que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Entonces vamos a ver cómo hay un choque con Jesús de una manera continua, constante, desde que Él empieza su ministerio. Pero antes vamos a leer la sección que corresponde a nuestro estudio. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá.
Y si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. El Señor Jesucristo, entonces, aquí choca de una manera frontal con los fariseos y los maestros de la ley. Y vamos a ver cómo, desde el principio de su ministerio, habiendo él dado el sermón del monte, baja de este monte, va hacia Capernaum, y él empieza a hacer muchos milagros. Milagros que los fariseos habían estado viendo, le habían dado seguimiento. Entonces vamos a recordar algunas cosas de las que sucedieron. En Mateo 9, 2, 3, ya una vez que el Señor Jesús está en Capernaum, que está en una casa compartiendo el santo evangelio de Dios, unos hombres llevan a un paralítico en camilla. Como había mucha gente y no podían entrar a la casa, hacen entonces un hoyo en el techo y por ahí bajan al paralítico. El Señor Jesucristo entonces le dice al paralítico así, leamos: unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley, los escribas, decían en su interior: es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y enseguida le dice a ellos: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene plena autoridad de perdonar pecados en la tierra, se dirige al paralítico y le dice: levántate y anda. Y éste se levantó, tomó su camilla y salió caminando. Entonces toda la gente se asombra. Pero estos escribas, en lugar de caer a los pies de Jesucristo, en lugar de adorarlo como el Dios vivo, encarnado, ellos traman cómo matar a Jesús. Sigamos leyendo. Ahora vamos a leer cómo en Mateo 9, 10, 11 pasa lo siguiente. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama.
Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con semejante escoria. Entonces Jesús alcanza a escuchar cómo se expresan estos hombres y les recrimina diciéndoles que se han olvidado de la palabra de Dios, que en Oseas capítulo 6, verso 6, dice que Dios lo que desea es compasión y no sacrificios. Que ellos están señalando a gente que es pecadora, pero se les olvida que ellos también son pecadores. Ellos creen que están sanos y los otros enfermos. Ahí es cuando Jesús dice que Él como médico viene a curar a los enfermos, no a los sanos. Aunque sabemos que todos estamos enfermos, pero ellos se sentían sanos. Y nuevamente hay una repulsa de parte de estos hombres a Jesucristo. En este caso, porque Él está comiendo con los cobradores de impuestos, con personas de mala fama, y que además de esto, el Señor Jesucristo le ha perdonado a Mateo su pecado y a todo pecador que viene a las plantas de Jesús. Sigamos ahora leyendo más adelante qué pasa en Mateo capítulo 9, 32 y 34. Dice: un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Pero los fariseos dijeron: puede expulsar demonios, porque el príncipe de los demonios le da poder. Nuevamente, aquí es la primera vez que expresan que el poder de Jesús no es un poder divino, sino un poder demoníaco. Y esta tesis la siguen repitiendo, de tal forma de que la gente que está alrededor son invitados a la duda. Y por eso el Señor Jesucristo más adelante les va a hablar con palabras firmes, fuertes. Ahora veamos cómo dice Mateo capítulo 10, 11. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Los fariseos se molestaban con Jesús porque él, cuando era invitado a alguna boda, cuando era invitado a un festival, cuando era invitado a una reunión, a un banquete, él no se negaba. Le gustaba convivir con la gente y de esta manera tener la oportunidad de predicar el Evangelio de Dios. Juan el Bautista, por el contrario, él fue un hombre que vivió en el desierto, que no era muy social y su comida era tan ligera, tan discreta, que los fariseos pensaban que estaba endemoniado. Sigo leyendo. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, dice el Señor Jesús, festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría de Dios es única. No hay más sabiduría que la que Dios pueda dar. Y podamos entender así que Jesús es el Hijo de Dios. Este bendito Jesús, que convive con pecadores, que convive con prostitutas, que convive con gente de mala fama, Él les da no tan solamente el Evangelio a conocer, sino vida, vida abundante, vida eterna, perdón de sus pecados. Sigamos leyendo. Ahora vemos aquí cómo es que en las ciudades importantes donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio y donde hizo muchas de sus prodigios, maravillas y señales, estas ciudades, a los habitantes
muchos de ellos no se arrepintieron de corazón. Y entre ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Leamos. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera?, dijo el Señor Jesús a Corazín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echando ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, dice Jesús, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice aquí entre ustedes, la ciudad estaría hoy aquí, la ciudad de Sodoma, hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a una Sodoma, que es el epíteto de la maldad, que es el cenit de la iniquidad, le irá mejor que a ustedes. Y aquí está hablando también de los maestros de la ley, de los fariseos, hombres religiosos que conocían la palabra de Dios y que por lo tanto ellos estaban más cerca que otros de conocer al Señor. Vamos a terminar ahora con Mateo 11, 20-24. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el Hijo de David, el Mesías? Aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo exorciza a un demonio. El hombre entonces está sano, está libre del demonio, y la gente se pregunta: ¿será este hombre, Jesucristo, que nosotros sabemos que era hijo de José, como se creía, y de María, y conocemos a sus hermanos y hermanas? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Y entonces los que saben deben haber dicho: sí, este es el Mesías, este es el Cristo. Y sin embargo, ¿cuál fue su reacción? Leamos. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios, porque él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Aquí están diciendo de una manera muy clara que ellos rechazan a Jesucristo como el Mesías. Y esto se hizo de una manera concreta, brutal, tremenda, cuando gritan a Pilatos y dicen: crucifícale. Crucificaron a su Mesías, a su Rey, a su Señor. Sigamos leyendo. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso, y una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Y si mi poder proviene de Satanás, si fuese el caso, ¿qué me dicen ustedes entonces de sus propios exorcistas? Ellos, ¿a través de qué poder expulsan demonios? Ellos los van a condenar ustedes por lo que acaban de decir. Y Jesús entonces dice lo siguiente: pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes.
Es muy sencillo. Si Jesús expulsa los demonios por el poder de Satanás, el reino de Satanás está dividido y pronto desaparecerá. Esto obviamente Satanás no lo va a permitir. Después Jesús dice, ¿y sus hijos de ustedes? ¿A través de qué poder exorcizan demonios? La respuesta es por el poder de Dios. Entonces Jesús dice, sus hijos ustedes los van a enjuiciar. Y entonces, si yo vengo con el poder de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo de la conversión a Dios. Es el tiempo de la libertad del cautiverio del pecado. Y sin embargo, no lo aceptaron. Sigamos leyendo. Pues, y Jesús dice algo maravilloso. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? La respuesta es obvia. Uno más fuerte. ¿Y quién puede ser más fuerte que Satanás? Pues Dios. Sigo leyendo. Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en contra de mí. Estas son palabras que están muy claras y los fariseos deberían de haberlo entendido. Si tú estás trabajando conmigo, entonces estás de mi lado, estás de mi parte. Pero estás trabajando en contra de mí, eres mi enemigo. Sigamos leyendo. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Aquí el Señor Jesús ya está diciendo, ustedes son mis enemigos. Ustedes están en contra de mí. No creen en mí, a pesar de mis palabras y de mis señales. Y lo más terrible es que ustedes están señalando al Espíritu de Dios como si fuese Satanás. Leamos. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Esta es una expresión que ha causado temor en algunos cristianos, desconcierto en otros más. ¿A qué se refiere Jesús con la blasfemia del Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia del Espíritu Santo es un rechazo continuo, constante, consciente de Jesús, tanto de la vida y la obra de Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús y entonces uno rechaza ese testimonio de una manera continua, constante, consciente, a sabiendas de quién es Jesús, dándose cuenta de que Él es el Hijo divino del Padre y sin embargo se le rechaza. Tenemos un ejemplo en la Biblia, pero hay más. El faraón recibió de parte de Moisés testimonio a través del poder del Espíritu Santo de cómo hizo Dios juicio contra los ídolos de Egipto. Y después de 10 juicios, el faraón seguía endurecido, de una manera consciente, de una manera continua, de una manera constante, rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Todavía más, cuando deja partir a Israel al desierto, él cambia de opinión. ¿Por qué? Porque es un hombre que no cree, que su corazón está tan duro que no acepta que todos estos grandes milagros, maravillas, prodigios, fueron hechos por el poder y la mano del Espíritu Santo. Y entonces toma sus carros de batalla,
va en contra de Israel y perecen ahogados en el mar Rojo cuando éste se cierra después de que los israelitas se habían cruzado el mar. En el caso de Judas, él vivió con Jesús durante aproximadamente 3 años, oyéndolo todos los días de su bendita palabra de vida, viendo todos los milagros de parte del Señor Jesucristo, cuando sana a un leproso, que hemos dicho que nadie podía ser curado de la lepra antes, porque no había medicamentos, no había emplastes, no había ungüentos que sanaran. Los únicos que sanaban de la lepra era porque Dios los sanaba. Y por lo tanto era realmente un milagro portentoso porque solamente Dios sanaba la lepra. Entonces Judas vio cómo el Señor Jesucristo sanó leprosos, vio cómo levantó de los muertos a algunas personas, vio cómo paralíticos quedaban sanos, vio cómo ciegos y mudos, y vio también cómo eran exorcizados demonios. Judas vio cuando Jesús en Gadara ordenó a esos 6,000 demonios que salieran de esos hombres y fueran y se metieran al hato de puercos. Judas vivió con todos los demás cómo la tempestad estaba casi inundando, llenando de agua la barca, y Jesús calmó la tempestad en una sola orden. Quieto, cállate, enmudece, dijo Jesús al viento y a las olas. Judas vio cómo el Señor Jesucristo dio de comer con unos cuantos panes y pececillos en una ocasión a 5,000 hombres, más niños y mujeres, y en otra ocasión a 4,000 hombres, y también con niños y sus mujeres. Judas vio cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, al 4º día, cuando ya olía muy mal, descompuesto el cuerpo de Lázaro. Y sin embargo, Judas traicionó al Señor Jesucristo. Él negó el testimonio del Santo Espíritu que daba testimonio de Jesús y de su obra. Y al no creer, fue condenado porque no creyó en el unigénito del Padre. Así como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creerle el testimonio que Él da sobre Jesús en el corazón. Y esto es muy importante para ti que me estás escuchando. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, hoy es el tiempo. Es el tiempo en que tú te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios. Y le pidas a Dios que tenga misericordia de ti. Porque si tú no quieres tomar a Jesús como tu Salvador y Señor, el juicio está a la puerta. Porque tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo al no aceptar su testimonio. Sigo leyendo. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Y si el árbol es malo, su fruto será malo. Entonces Jesús dice: camada de víboras, ¿cómo ustedes pueden, hombres malvados, hablar de lo bueno, que son árboles malos? Tienen que dar frutos malos y sin embargo hablan cosas buenas y correctas. Pero es porque dicen solamente de labios, no de corazón. Sigo leyendo.
Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Si el corazón es bueno, va a decir cosas buenas de su tesoro. Pero si hay maldad, si hay perversidad, va a decir cosas malas de su corazón. Y estos fariseos decían cosas buenas, siendo malos. Sigamos leyendo. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y por lo tanto una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Aquí Jesús está advirtiendo, todo lo que tú digas en contra del Espíritu Santo, vas a dar cuenta de ello. ¿Y qué es cuando tú dices algo malo contra el Espíritu Santo? Cuando tú no crees en el testimonio que está dándote en tu corazón y lo niegas y no quieres, prefieres seguir viviendo en tu vida. Por lo tanto, el juicio está cercano. Sigo leyendo. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Por lo tanto, hoy es el tiempo, el día del perdón. Si tú hablas a Dios, pides perdón de tus pecados, Él, Dios, te va a absolver. Pero si tú este mensaje lo olvidas, lo haces a un lado, entonces Dios te condenará. Porque tú no quisiste volverte a Dios. Querido amigo, no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Y hoy puede ser el último día en que estés vivo. Es la oportunidad. Tómala. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque solamente es a través de Él que nosotros podemos ser tus hijos. No por esfuerzos humanos, religiosos, no porque seamos inteligentes. No hay nada que pueda justificarnos delante de ti porque somos pecadores. Pero Jesucristo por eso murió en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y aquel que cree, le es perdonado todo pecado. Gracias te doy por tu perdón en Jesús. Amén. Bueno, pues estás cordialmente invitado a el día de oración los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Por favor, acompáñanos, escribe tus peticiones ese día y podremos con todo gusto orar a Dios por tu necesidad. También te recuerdo que estamos en Facebook y estamos también en YouTube y nuestros horarios son los días martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.